Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay que ver con el movimiento las vidas de los negros importan. Claro que las vidas de los negros importan, pero ¿qué pasa con ese jugador de fútbol americano de San Francisco que se sentó y luego se arrodilló antes del partido mientras sonaba el himno estadounidense? Da la sensación de que están pasando muchas cosas. La historia de este país nació a partir de una propuesta que trataba a los negros como esclavos. ¿No es curioso que sigamos hablando de ello 240 años después? Sí, hoy vamos a seguir viendo la entrevista que le has hecho a Randy Boller, 4 veces elegido alcalde de Pittsburgh. En esta parte, Boller habla del compromiso de los 3/5 que recoge la Constitución estadounidense y cómo se aplica a día de hoy. Vamos a ver el vídeo grabado en Pittsburgh, Carolina del Norte, un estado en disputa clave para estas elecciones del 2016. Mire lo que pone ahí, un paseo por el drama, la casa del juicio. ¿Qué es eso de la casa del juicio? ¿Acaso hay quien piensa que estamos en el día del juicio en lugar de en Halloween? Me da a mí que esto va a estar lleno de votantes de Trump. Se trata de un grupo de personas que no participan en Halloween porque lo consideran una fiesta pagana. Por eso supongo que se reúnen y juzgan a la gente. ¿Y darán caramelos? Puede ser. Como si de una indulgencia papal se tratase. Cuando uno ve que en Estados Unidos hay cosas como la casa del juicio, no puede por menos que preguntarse cómo es posible que el país pueda haber llegado hasta ese punto. Mire, yo crecí en una familia en la que nos cuestionábamos las cosas, pero lo que no hacíamos era juzgarnos los unos a los otros. Intentábamos dar con la respuesta, pero sin juicios moralizantes. ¿En qué momento de la historia de Estados Unidos se fue todo al traste, Randy? Díganoslo. ¿Quizá fue con el asesinato de Kennedy? ¿Qué fue lo que pasó? No. Yo creo que todo se fue al traste con el compromiso de los 3/5. ¿Qué? Un principio constitucional que establecía desde el comienzo que los esclavos eran solo 3/5 partes de una persona, es decir, propiedad privada. Dicho principio se utilizó para calcular la representación en el Congreso de los estados sureños, que eran en los que existía la esclavitud, estableciendo que los esclavos contarían como 3/5 partes de una persona, mientras que a la hora de calcular el número de ciudadanos censados, los esclavos contarían como una persona más. En eso consiste el compromiso de los 3/5. ¿Quiere decir que la Constitución nació muerta? Lo que vengo a decir es que la Constitución presenta problemas desde el principio y que el más importante de todos es ese compromiso. Eso fue lo que dio origen a la guerra civil y a la tensión entre distintas fuerzas de este país. Estaban, por un lado, los partidarios de la abolición de la esclavitud y los defensores de los derechos humanos, y por el otro, aquellos que pretendían proteger el sistema y considerar a esos ciudadanos esclavos, es decir, propiedad privada. Acaba de sacar un tema muy interesante. Mucha gente asegura que Estados Unidos ya no tiene un problema con el racismo y que nunca lo ha tenido. Sí. Cuando la sensación que da es que actualmente el racismo sigue siendo un problema igual de grave que lo ha sido siempre. Siempre lo ha sido. Mire, nos encontramos en una ciudad con mucha historia. Estamos cerca de un cementerio con una iglesia episcopal en la que están guardados los registros de los esclavos. De hecho, los primeros dueños de las plantaciones eran precisamente episcopalianos. Pues bien, si analizamos los registros fiscales del condado de Chatham y de la población de Pittsburgh en el año 1860, vemos que la mayor forma de riqueza la constituía la propiedad de esclavos. Por aquel entonces había 4.500 esclavos en el pueblo, cuando la población total en este momento es también de 4.500 habitantes. Está claro. No quisiera desviarme demasiado del tema, pero me gustaría saber si en Carolina del Norte el complejo penitenciario industrial se ha mostrado tan activo como el resto del país, porque esa es la forma moderna de esclavitud que tenemos hoy en día. Sí. Muchas personas, la mayoría negros, acaban en la cárcel por una serie de cargos inventados y encima trabajan por $1 al día. Esa es decididamente otra forma de esclavitud. Sí, tras la reconstrucción que tuvo lugar en la era de Jim Crow se produjo una criminalización de la gente que podía acogerse a la 13ª enmienda siempre y cuando no se tratara de un delincuente, es decir, que los delincuentes perdían todos sus derechos y acababan trabajando en una granja industrial que ahora se manifiesta en forma de ese conducto que lleva a algunas personas de las escuelas directamente a la cárcel. Y encima, con la privatización de las prisiones, las acciones de estas empresas no dejan de subir en Wall Street. Esa me parece una de las violaciones de los derechos humanos más indignantes que se ha producido en este país en los últimos años.
Efectivamente, Randy tiene toda la razón en sus planteamientos. Las cárceles privadas, el complejo penitenciario industrial o lo que algunos llaman el estado de la esclavitud meten entre rejas a los negros y los hacen trabajar por $1 al día. Igual de intolerable es el hecho de considerar que una persona equivale a 3/5 partes de un ser humano que la posibilidad de enriquecerse metiendo a ciudadanos en la cárcel y privándolos de su libertad. Se trata de un comportamiento que acaba asentándose en la economía y en los grupos que presionan al gobierno, modifican la Constitución y niegan ciertos derechos constitucionales a según qué personas. Vamos, que la gente que acaba en la cárcel se ve privada de todos sus derechos para que esas empresas privadas puedan enriquecerse. Y todo eso sucede en un país como Estados Unidos, donde antes los residentes y ciudadanos tenían derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo o el derecho a la privacidad. El gobierno no podía meterse en las habitaciones de la gente para comprobar si estaban cometiendo algún delito. En fin, pasemos a ver nuestro primer titular. Nuevos documentos revelan que AT&T espía a los estadounidenses para ganar dinero. El gigante de las telecomunicaciones está haciendo un trabajo propio de la Agencia de Seguridad Nacional para las Fuerzas del Orden, sin orden judicial, y embolsándose millones de dólares de los contribuyentes al año. Se trata de un proyecto bautizado como Proyecto Hemisferio, aunque bien podríamos denominarlo Proyecto 3/5 o Proyecto Esclavitud, puesto que ahora AT&T ha asignado un valor a nuestros metadatos para posteriormente vendérselos a la Agencia de Seguridad Nacional, lo que significa que los compradores son los contribuyentes, que ya son casi como esclavos, como 3/5 partes de un ser humano. Vamos, que los contribuyentes son los que están pagando los beneficios del complejo industrial de los seguros de salud. El Proyecto Hemisferio es un programa secreto gestionado por AT&T destinado a la búsqueda de billones de registros de llamadas y al análisis de datos de teléfonos móviles para determinar la posición de un objetivo, con quién habla e incluso por qué motivo. Max, esta información sobre el Proyecto Hemisferio salió por primera vez a la luz en el 2013, cuando el New York Times se hizo eco de ella. Lo que pasa es que por aquel entonces el Departamento de Justicia dijo que no había de qué preocuparse, que esa tecnología solo se utilizaba para detener a los capos de la droga. La Agencia Estadounidense contra el Narcotráfico decía que solo empleaba esa información para incautar los activos de esos personajes malvados. Sin embargo, la investigación de The Daily Beast señala que a esa información se le dieron muchos más usos: la lucha contra el tráfico de drogas, la resolución de asesinatos y secuestros, la investigación sobre fraudes en Medicaid, etc. Estaría bien si se utilizara para luchar contra el tráfico de drogas. Lo que pasa es que las revelaciones sobre Eric Holder demuestran que esa guerra contra los capos de la droga en realidad no lo es tal. Al contrario, los bancos demasiado grandes para caer, como el HSBC, entre otros, han facilitado el blanqueo de dinero para estos cárteles. Vincular el beneficio económico al negocio penitenciario es una forma de esclavitud. Cada vez que se genera un beneficio económico por el hecho de encerrar a una persona, se fomenta la esclavitud. Y si a esa nueva forma de esclavitud le añadimos ese estado de vigilancia que tenemos, entonces el movimiento Las vidas de los negros importan cobra aún mucha más relevancia, porque resulta que al final todos somos negros, esclavos digitales encadenados. Somos todos 3/5 partes del ser humano, y esa combinación del beneficio económico con las necesidades básicas es la que hace que tengamos leyes como la de atención sanitaria asequible, el llamado programa Obamacare, que obliga a los ciudadanos esclavos a suscribir un seguro de salud. En el caso de Carolina del Norte, de la aseguradora Blue Cross Blue Shield. Es como un economato. Porque recordemos que en Carolina del Norte, Blue Cross Blue Shield es la única empresa que ha disponible, como si de un economato se tratase. La ley obliga a los ciudadanos a suscribir sus seguros, sobre todo después de que empresas como United o Aetna hayan dejado en la estacada a 250.000 habitantes de Carolina del Norte que votarán en las próximas elecciones y que, como digo, se verán obligados a recurrir a Blue Cross Blue Shield, la única empresa disponible. Y quien no suscriba sus productos tendrá que pagar una multa o incluso puede acabar en la cárcel. Antes, en Estados Unidos, la cosa funcionaba así. Las fuerzas del orden primero tenían que conseguir una orden judicial para posteriormente decir: creemos que esa persona es un delincuente, le hemos presentado pruebas fehacientes al juez de que así es y él nos ha concedido la orden.
Ahora, señores de Twitter, de Facebook o de AT&T sí que pueden darnos toda la información que tengan sobre esa persona. Pero eso era antes de que AT&T diera con la información de sacar dinero de los datos que recoge. Y lo mismo sucede con otras empresas como Twitter o Facebook. Lo que pasa es que en el caso de AT&T, la cosa es más escandalosa aún, puesto que hasta se les ocurrió crear un producto. El proyecto Hemisferio no es tanto una alianza como un producto desarrollado, comercializado y vendido por AT&T con un costo de millones de dólares al año para los contribuyentes. Y además no se requiere ninguna orden judicial para acceder al enorme caudal de datos que maneja la empresa, según documentos de AT&T. Solo una promesa por parte de las fuerzas del orden de no revelar la existencia del proyecto Hemisferio si se hace pública una investigación que lo utilice. ¿Y por qué no quieren que se haga pública su existencia? Para no dañar su imagen de marca. Vamos a ver cuánto poder aglutina AT&T en este presunto sistema capitalista de libre mercado que tenemos, supuestamente basado en la competencia, como en Carolina del Norte, donde solo existe una sanitaria. AT&T cuenta con un poder único a la hora de extraer información de sus metadatos, puesto que almacena muchos de ellos. La empresa es dueña de más de 3/4 partes de las líneas de telefonía fija de todo Estados Unidos y posee la segunda mayor cantidad de infraestructuras sin cables y de torres de telefonía móvil del país después de Verizon. Vamos, que son los dueños de todo. Voy a utilizar otro producto como ejemplo, el algodón. Un producto con el que ya se comerciaba hace 150 años antes de que el dueño de los esclavos, que no es otro que AT&T, recolectara el algodón digital de la vigilancia. ¿Algodón digital? Ahora todos trabajamos para el dueño de los esclavos, para esa gran empresa de telecomunicaciones. Salta, gira, toma un fardo de algodón digital. Salta, gira, toma un fardo de algodón digital. Ojalá Josh Clinton, el maestro del funk, pudiera componer una nueva canción con esta letra actualizada. Como digo, ahora todos somos negros. Los derechos que pretende defender el movimiento Las vidas de los negros importan corren peligro para todos los ciudadanos estadounidenses. Las compañías como AT&T nos meten el dedo en el trasero espiando todos nuestros movimientos y vendiendo toda nuestra información a las grandes empresas. Al final tendremos que ir al economato para conseguir los servicios de ese proveedor único de servicios sanitarios. Y lo peor es que el dueño de todos los esclavos también es solo uno. Es evidente que nos encontramos en el momento histórico justo para generar un cambio. Y cuando digo cambio, me refiero a un cambio de verdad. La guerra civil tuvo lugar entre los esclavos, que ahora seríamos todos los ciudadanos, y las grandes empresas. A lo mejor por eso están interesados en crear su propio sistema judicial gracias a tratados de comercio como el TPP o la TCI. En teoría, AT&T está infringiendo la Constitución, pero en cuanto esa gente tenga la suya propia y los ciudadanos estadounidenses sean 3/5 partes del ser humano, ya no tendremos forma de enterarnos. ¿Dónde está Cornel West? Porque el profesor Cornel West coincidiría conmigo en que ahora todos somos esclavos. AT&T dispone de datos que se remontan hasta el año 2008, cuando Verizon solo guarda la información de los últimos 12 meses y Sprint de los últimos 18. Podríamos denominarlo una obligación de esclavos garantizada. Seguro que se convierte en la próxima industria multimillonaria. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de volver a hablar con el escritor y periodista Tim Sharrock. Bienvenido de nuevo, Tim. Gracias. El otro día tuvimos una interesantísima conversación sobre la situación en Asia y en las dos Coreas. Me gustaría retomar el tema de Corea del Norte, Está bien. cuya importancia resulta capital en esta política del eje asiático que ha ideado Hillary Clinton. ¿Puede darnos su opinión sobre el asunto? Enseguida hablamos del TPP. Existen bastantes concepciones falsas alrededor de Corea del Norte, como dejó usted claro en la pasada entrevista. Sin embargo, usted considera que puede tener un papel mucho más constructivo en la región. Bueno, yo no diría que se trata de un papel constructivo. Lo único que digo es que su política tiene lógica, que no están locos. Todo lo que hacen tiene su lógica. Forma parte de un conjunto de políticas muy bien pensadas y planificadas. No son una locura. Si fabrican esas armas es porque detectan una amenaza para su supervivencia. Ahora bien, está claro que se trata de un régimen cruel, que tiene encerrados en cárceles a decenas de miles de compatriotas.
Y Imagínese que llega un extraterrestre a la Tierra y que el primer país que visita es Estados Unidos. Cuando ve el complejo penitenciario industrial que tiene, que es el país que más población penitenciaria acumula, y a toda la gente que hay encerrada en las cárceles, en muchos casos sin razón para ello, pensará que hay algo en ese país que no funciona. eso es, tiene toda la razón. ¿De acuerdo? Las cárceles estadounidenses están repletas de afroamericanos y muchas de esas prisiones están en manos de empresas privadas que obtienen beneficios gracias a ello. Es un auténtico disparate. Más que señalar a los demás, Estados Unidos debería señalarse a sí mismo. Cierto. En fin, vamos a hablar del TPP, un tratado de comercio diseñado en muchos aspectos para excluir a China. Desde luego que sí. Háblenos un poco al respecto. Llevamos años hablando del TPP, que más que un tratado de comercio es un acuerdo entre empresas, bancos y entidades financieras que les permite demandar a los gobiernos si consideran que sus políticas atentan contra sus intereses, lo que les concede un enorme poder. Y como dice usted, con el TPP se pretende excluir a China. Por eso a los países asiáticos les está costando tanto aceptarlo. Por ejemplo, Corea del Sur no se ha adherido al acuerdo, dados los vínculos comerciales y económicos que tiene con China. El tratado está lleno de contradicciones y creo que excluir a China es un gran error si tenemos en cuenta que estamos hablando de una gran potencia económica. Lo que pretende Estados Unidos es crear una estructura económica alternativa en la zona, aunque yo creo que ni le está funcionando ni le va a funcionar. No parece tener demasiado sentido, la verdad. La relación entre Estados Unidos y China es más que evidente si tenemos en cuenta el aspecto comercial y financiero que las une. No tenemos más que ir a cualquier Walmart para darnos cuenta de que si los artículos están más baratos es porque se fabrican en China. En China. Así pues, si Estados Unidos se empeña en embarcarse en esta especie de guerra comercial con el gigante asiático, el precio de esos productos subirá, lo que provocará inflación en el país. Y sin inflación, los intereses tienen que subir, lo que significaría el estallido de la burbuja inmobiliaria y la destrucción del mercado de deuda, que no ha dejado de subir en los últimos 30 años. Vamos, que la economía se iría al garete. Por tanto, enfrascarse en una guerra comercial con China parece lo más absurdo que podría hacer Estados Unidos. Y no solo eso, Estados Unidos no deja de decir que necesita la colaboración de China en la cuestión de Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos no puede pedir ayuda a China para rebajar la tensión con Corea del Norte y para que les convenza de deshacerse de sus armas nucleares cuando al mismo tiempo está dispuesto a embarcarse en una guerra comercial con el gigante asiático. Si quiere la ayuda de China, no puede tratarle como si fuera un enemigo. Hay mucha arrogancia en todo esto, ¿verdad? La hay. Es como lo del Brexit en el Reino Unido. Quieren salir de la Unión Europea, pero pretenden a la vez que quienes impongan las normas de salida sean ellos. Sí. Sí. ¿No le parece un ejemplo de arrogancia? Sí, totalmente. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos demuestran ser dos países arrogantes. ¿Cómo se puede presionar a China y a la vez solicitar su ayuda en la cuestión de Corea del Norte para lograr disuadir a este país? No les va a salir bien y de hecho China ya ha puesto de relieve esa contradicción. O sea, que es algo manifiestamente insostenible. Si cuando Hillary llegue a la presidencia continúa por el mismo camino y China se planta, ¿no le parece que podríamos tener un enfrentamiento más grave entre ambos países? Bueno, ya hay un montón de pequeños enfrentamientos abiertos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, está enviando destructores a la zona para proteger lo que ellos llaman la libre navegación. Da la impresión de que Estados Unidos pretende reafirmar su autoridad y poner a prueba a China, quien también hace lo propio con Japón. A ver, la economía china mueve muchos billones de dólares, igual que la estadounidense, Sí, que mueve unos 16 o 17. Son pues los dos mayores socios comerciales del mundo, lo cual no impide que su relación esté plagada de desencuentros y enfrentamientos, algo que podría ser el preludio de una tercera guerra mundial. Entonces, ¿por qué Estados Unidos señala con el dedo a Rusia, que no tiene interés alguno en las elecciones estadounidenses y cuya economía mueve solo 1,2 billones de dólares? Puede ser porque Putin puede dar una imagen de gobernante malvado que resulta fácil de vender a los idiotas de los estadounidenses. en ciertos aspectos puede ser, sí. De hecho, se está empleando el mismo lenguaje que durante la Guerra Fría, con la diferencia de que Rusia ya no es en absoluto un país comunista o socialista, lo que hace que la situación sea muy distinta. Como en las sagas de películas, esto da la impresión de ser la segunda parte de la Guerra Fría. La segunda parte de la Guerra Fría. Y es como con las películas, es un éxito y se vende bien. Sí, Pero no tiene sentido porque la realidad que acaba de describir usted sobre la relación entre Estados Unidos y China puede ser un precursor de un conflicto mucho más grave.
Sí, pero Estados Unidos y el Pentágono lo saben. Por eso no quieren entrar en guerra con China. Quiero decir que sería una locura. No habría forma de... Normalmente nadie quiere ir a la guerra, pero las guerras acaban estallando igualmente. En fin, vamos a cambiar de tema. Pasamos a hablar del sector de la vigilancia y la inteligencia, un asunto sobre el que usted ha escrito muchísimo. Ahora sabemos que AT&T espía a los ciudadanos estadounidenses para ganar dinero, algo que de hacerlo Corea del Norte, por enlazarlo con lo anterior, no sería llevarnos las manos a la cabeza. ¿Qué está pasando con ese espionaje que lleva haciendo AT&T desde hace años? Pues que venden la información de sus registros de llamadas. A mí no me sorprende que sea así. Lo que pasa es que ahora alguien lo ha destapado y parece que es nuevo. Igual que antes hablábamos del negocio privado de las cárceles, esto podría llamarse el negocio privado de la vigilancia. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre las empresas de telecomunicaciones que llevan vendiendo información a la Agencia de Seguridad Nacional desde hace 10 años, si no más, y los operadores y los contratistas de defensa, como las empresas que operan en Washington, a los que llaman bandidos callejeros, que proporcionan tecnología y personal a la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA... Como Casey, por ejemplo. Esa no la conozco, pero hay cientos de ellas. Hace poco escribí un artículo en The Nation en el que explico que hay 5 empresas que controlan la industria de la inteligencia de Estados Unidos. Booz Allen Hamilton, una de las más grandes, SAIC, otra llamada CSRA, Kaki, responsable de un abuso de... A esa me refería yo, a Kaki, me he confundido. Sí, Kaki, esa es. Sí. Esas empresas son enormes. No en vano proporcionan nada menos que el 80% del personal contratado que trabaja para la inteligencia estadounidense, por lo que puede hablarse de un monopolio. Si Estados Unidos externaliza todos sus recursos militares y de inteligencia a contratistas privados y todos sus recursos bancarios a Wall Street, ¿en qué se gastan nuestros impuestos? Buena pregunta. Si conduce por el norte de Virginia, verá las enormes mansiones que se han construido algunos por allí. Ahí es a donde va a parar el dinero. La gente de este país... La Casa Blanca se ha convertido en el elemento canalizador del dinero. Se ha destinado tanto dinero a esa zona que ni siquiera se conoce la cifra exacta. Se trata de la comarca más rica del país, Totalmente. rivalizando con la del Valle del Silicio. Pero bueno, me gustaría conocer su opinión, ya que escribe tanto sobre el tema. ¿Usted distingue entre contratistas privados, De operaciones. de operaciones, y una empresa de telecomunicaciones plenamente integrada en el sistema como AT&T? Sí. ¿Puede hablarnos algo al respecto? Las empresas de telecomunicaciones son las que controlan las líneas de Internet. Gracias a las noticias que han salido, sabemos que... Pero las telecomunicaciones son un suministro público. Sí, pero son los que controlan los cables que van a sus oficinas. Unos cables que la Agencia de Seguridad Nacional no ha dejado de pinchar desde los atentados del 11 de septiembre, cuando le dieron carta blanca para vigilar a los estadounidenses por todo el territorio nacional. Déjeme que vuelva a compararlo con Corea del Norte. ¿De acuerdo? Corea del Norte sufre una crisis de identidad igual que Estados Unidos, lo que demuestra que Estados Unidos se parece mucho más a Corea del Norte de lo que muchos están dispuestos a aceptar. O al menos desde ese punto de vista, porque igual que en Corea del Norte, todo el poder se concentra en el Estado sin que haya representación democrática alguna. No. En Estados Unidos existe la ilusión de que tenemos representación democrática, cuando en realidad el Estado tiene un enorme poder en materia de vigilancia, prisiones, alimentación. Estados Unidos se ha convertido en un estado penitenciario. Es un complejo militar industrial basado en la inteligencia. Lo que pasa es que es una prisión light, porque los presos pueden ver la televisión por cable desde su celda. Yo lo llamo el estado del casino gulag. De acuerdo. En Estados Unidos la gente puede pasarse el día enganchada a Internet, pero más allá de eso no tiene ninguna libertad. Bueno, yo no iría tan lejos. Creo que en Estados Unidos sí que hay libertad. Pero lo cierto es que la tendencia es a peor. Eso sí, a mí me parece peligroso que haya tanta vigilancia y que se pueda vigilar de manera tan fácil. ¿Acabará Hillary Clinton con eso si es elegida presidenta? Lo dudo. Creo que realmente le gusta ese aspecto del poder estadounidense. ¿Se muestra optimista en base a los hechos o porque usted es así? Yo no sé si soy optimista. Lo que sí sé es que en Estados Unidos tenemos mucha más libertad que en Corea del Norte. Vamos, eso seguro. No creo que se puedan comparar. De acuerdo. Volviendo al tema de la percepción que mencionábamos el otro día. Sí. El mundo percibe a Estados Unidos como si fuera Disneylandia, un lugar en el que todo el mundo es libre y feliz cuando eso es mentira. Sí. En cambio, la percepción sobre Corea del Norte es la de una loca cárcel dictatorial,
algo que tampoco parece ser cierto. No, no lo es. De acuerdo. Eso es lo que quería decir. En fin, todo el mundo sabe que Edward Snowden, el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, trabajó para Booz Allen Hamilton, uno de los 5 grandes contratistas de defensa. La semana pasada se juzgó en Baltimore a un hombre, Hal Martin, por robar información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional para Booz Allen Hamilton y otras empresas desde el año 1998. Fíjese, desde hace 18 años. Para mí, Booz Allen Hamilton es como el máximo abogado de la Agencia de Seguridad Nacional y de la inteligencia, una especie de consigliere que promete además el más elevado nivel de seguridad interna. Pues bien, ¿cómo es posible que 3 años después de lo de Snowden, ahora salga una segunda persona que también ha estado robando información clasificada durante años y a la que no han descubierto hasta ahora? ¿Cómo se puede confiar en una empresa así? Es como en el sector bancario. A nadie le importa que un banquero sea idiota, incompetente y ladrón. Al contrario, lo ascienden. En eso consiste ser demasiado grande para caer. Uno de los 5 grandes contratistas de defensa, SAIC, ha puesto en marcha varios programas desastrosos que no han ido a parar a ningún lado y que les han costado miles de millones de dólares a los contribuyentes y aún así siguen consiguiendo contratos. Vamos, que el riesgo moral se ha extendido al ámbito de la inteligencia. Desde luego, está claro. Es una situación absurda. Ya es bastante grave que suceda en la banca para que ahora ocurra también en la inteligencia. Venga ya. Muy bien, Tim Shorrock, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Tim Shorrock. Si quieren contactar con nosotros, escríbenos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.